Para el experimentado Hyun-jin, el novato Jung es solo un chico molestamente perfecto. Ambos ocultan quiénes son realmente bajo la apariencia de simples betas, hasta que una vigilancia nocturna lo cambia todo. Un dulce y repentino instinto los acorrala, dejándolos sin escapatoria. En medio de la noche, descubrirán que la química entre ellos es mucho más profunda que una simple casualidad. Jung Iwa es un detective principiante y beta, que fue elegido como pareja del detective Yu Hyun-jin, que también es un beta. Jung estaba demasiado emocionado por poder trabajar con la persona que más admiraba, pues fue demasiada suerte la que tuvo cuando su superior se enfermó y solo quedó él como opción para acompañar a Hyun-jin. Fueron asignados para vigilar a un sospechoso en unos departamentos, por lo que se encontraban ambos en el balcón que tenía la vista directa hacia el departamento del sospechoso. Hyun-jin, por su lado, estaba algo harto de estar con el rubio, pues si bien era un beta como él, la verdad es que parecía ser la típica persona molesta que parecía ser buena en todo. Además, en aquel momento, por alguna razón, el rubio estaba quedándose dormido y él debía despertarlo a cada momento. El detective Hyun-jin, ahora de 40 años, siempre fue muy bueno en su trabajo. Entró a la estación de policía desde muy joven y desde aquel momento hasta la actualidad, la gran mayoría lo admira, pues aparte de nunca tomarse descanso, es realmente bueno en su trabajo. Lo malo y lo injusto era que, por ser beta, nunca lo subieron de rango a pesar de tener todas las habilidades necesarias para hacerlo, pues el Departamento de Policía e Investigaciones era conocido por ser algo discriminador en cuanto se trataba de betas y omegas. Los primeros apenas y resaltaban o subían de rango, y los últimos, los omegas, estaban completamente prohibidos. No podían siquiera postular para entrar a la policía. Aquello era algo que a Hyun-jin le molestaba demasiado, pues por el lado contrario, los alfas tenían todo más fácil. Incluso con pocos conocimientos ya se convertían en líderes de equipo. Hyun-jin se molestaba demasiado con ello, pues él realmente era un omega, pero su condición era algo extraña. Nunca fue tan débil como otros omegas, por lo que él mismo decidió cambiar su información por completo con ayuda de su médico de cabecera, quien ayudaba a sus padres también desde antes. Lo colocó como beta en todos los papeles médicos. De esta forma su vida sería un poco más tranquila. Así había vivido hasta aquel momento, solo con unos pocos supresores y un perfume especial. Pasaba completamente desapercibido. Sin embargo, ciertos aromas de los alfas solían molestarle demasiado, algo con lo que tenía que luchar, pues en su oficina estaba rodeado de alfas. Mientras esperaban a que el sospechoso hiciera algún movimiento, de la nada, Hyun-jin pudo notar un aroma algo extraño. Por un momento pensó que era culpa del sospechoso, pero pronto notó que no era así y, cuando menos se lo esperaba, notó cómo Jun se abalanzaba encima de él. Pensó que su ciclo de celo había llegado, pero primero, no era la fecha de su ciclo y, en segundo lugar, aunque eso fuera así, no tendría por qué afectarle a un beta como Jun. Tardó solo unos segundos en entender y notar justamente por el aroma que realmente Jun tampoco era un beta, sino que era alfa. ¿Por qué ambos reaccionaron así con el otro? Era algo que se preguntaba el pelinegro, pues en general los aromas de los alfas solían darle náuseas y asquearlo, pero casualmente el de Jun le estaba gustando. Por eso mismo, sin que siquiera se diera cuenta, sus cuerpos querían más del otro. Eran destinados, esa era la única explicación que podía dar, pues aquella reacción solo la tenían los destinados. Por un momento pensó que el rubio realmente sí era alfa, pero que recién ahora se reveló, puesto que estaba junto a su destinado, y aquello tenía mucho sentido, debido a que, aunque quisiera, su cuerpo no quería hacerle caso. En aquel balcón se dejaron ambos llevar por el root del alfa. Debido al calor y la desesperación del momento, Jun terminó mordiendo al omega. Cuando todo por fin pudo calmarse, ambos se ducharon y vistieron. Hyun-jin estaba molesto, pero no porque lo hayan hecho ni tampoco por la mordida. Más bien le había molestado que el alfa esparciera su semilla dentro de él, cuando fueron varias veces las que le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, escuchar que solamente esa era la queja que tenía y no el que lo hubieran hecho, fue una luz de esperanza para Jun, pues eso significaba que el mayor no había odiado lo que pasó entre ambos. Es más, incluso dijo que no le importaba la mordida.
pero dejó muy en claro que lo que ocurrió, así como sus respectivos géneros, no debían ser revelados en el trabajo justamente para cuidar sus puestos y que ambos pudieran seguir trabajando tranquilos. Lo mantuvieron en secreto, pudieron atrapar al sospechoso y luego de eso todo fue con normalidad, o al menos eso pensaban los demás, pues ahora que se sabía que eran destinados, para ambos era algo difícil estar tranquilos en la oficina, pues lograban sentir con fuerza el aroma del otro. En una de esas veces, cuando ambos se escabulleron a una oficina vacía, luego de hacerlo, Hyun-jin sintió algo de náuseas, lo que le alarmó de inmediato. Pensaba en la probabilidad de haber quedado embarazado. Sin embargo, quiso descartar aquella idea, eso hasta que las náuseas fueron constantes, lo que le hizo decidir ir por fin al doctor. Efectivamente, su médico le informó sobre su embarazo. Tenía 6 semanas, lo que coincidía perfectamente con aquel primer encuentro que tuvo con el rubio. El pelinegro no podía creerlo aún. Quería echarle la culpa a Jung, pero sabía perfectamente que también era su culpa. Lo que más le preocupaba realmente sobre si tener o no al bebé era que no quería arruinar a alguien tan joven como Jung. Los días pasaron y el trabajo de Hyun-jin se veía afectado debido a la somnolencia que le producían las pastillas recomendadas por el doctor. Estas eran para llevar mejor el embarazo, pero tenían aquello como efecto secundario. Por momentos pensaba que realmente debería dar a luz, pero aquel pensamiento sobre Jung llegaba hacia él como un balde de agua fría. El rubio, por otro lado, notaba al Omega más distante últimamente. Le evitaba, ni siquiera tenían intimidad ya, y cuando se le acercaba, este se iba poniendo como excusa cualquier cosa que pudiera. Ese día, recibieron una llamada de emergencia en la oficina. Alguien estaba causando pánico con un arma blanca en una escena del crimen. La regla en esos momentos era que los de mayor rango o seniors fueran al lugar y los principiantes se quedasen en la oficina, pues sí o sí debía haber al menos un mínimo grupo ahí por si sucedía algo. Como parte de los seniors y debido a su experiencia, Hyun-jin debía asistir al lugar, pero Jung no quería dejarlo ir debido a la preocupación que tenía y al cómo se había estado comportando últimamente el mayor. Al obtener una negativa por su parte, se le ocurrió ir junto a ellos, pero tanta insistencia hizo molestar al pelinegro, quien terminó regañándolo frente a todos en la oficina, lo que hizo llorar al alfa, pues era algo sensible. Hyun-jin fue al lugar. Comenzaron un operativo para intentar detener al hombre con el arma, y quien lo hizo fue el pelinegro, quien logró quitarle el arma de un solo movimiento y lo retuvo. Debido a la insistencia por querer huir, el atacante terminó golpeando el abdomen del mayor y este, al entrar en pánico por el bebé, lo soltó. Aunque por suerte sus compañeros lograron retenerlo, el golpe causado sí fue algo fuerte y, por la preocupación que tuvo, terminó mareándose y sintiendo más dolor. Debido a la conexión que tenían, Jung pudo notar que algo andaba mal, y a pesar de todas las indicaciones, fue tras ellos a la escena también, notando justo cuando el atacante golpeó a Hyun-jin. De inmediato lo tomó entre sus brazos y lo llevó al hospital para Omegas. Como reconocieron a Hyun-jin, le dijeron al rubio de inmediato con qué doctor ir. Ahí fue que lo examinaron y, por suerte, no había sufrido ningún daño grave. Solo tendría un poco de dolor los siguientes días. Pero ni Hyun-jin ni el bebé habían tenido problemas. Fue justo en ese momento donde recién Jung se enteró del bebé. Cuando el mayor se despertó, el alfa fue a visitarlo y le comentó que el doctor le había contado todo. Ambos hablaron de aquel tema siendo muy sinceros con el otro. Por supuesto que Jung quería tenerlo y criarlo juntos. Amaba al mayor y no tenía miedo de estar con él, pero a la vez sabía que el tenerlo o no, al final era decisión de Hyun-jin. Este último, por su parte, le dijo que realmente no sabía si tenerlo debido a que no quería arruinar a alguien tan joven, pero sus dudas quedaron atrás cuando se dio cuenta de lo comprometido que era el menor. Fue así que ambos se volvieron oficialmente una pareja, decidieron tener al bebé y además decidieron contar a todos en la oficina sobre sus verdaderos géneros y su relación, aparte también del embarazo. El departamento completo de la policía quedó patas arriba con la noticia. El mejor policía y detective que tenían resultaba que era Omega. Toda esa noticia revolucionó a aquel país, pues salió incluso en televisión.
hubo protestas de los Omegas y todos pudieron notar cómo el detective destacado de la policía realmente era un Omega. Esto abrió nuevos caminos y debates. Planearon su boda y claramente los de la oficina fueron parte de la ceremonia, pues ellos nunca tuvieron problemas con los géneros e incluso lo encontraban injusto también. Ascendieron al Omega a un puesto de jefe, pero por el momento no pudo ejercer, puesto que se debía tomar una licencia por su embarazo. Ambos decidieron comenzar su amor sin esconderse, se mudaron juntos y la boda fue llevada con éxito. Todos sus familiares y compañeros estaban más que felices por ambos. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Ricardo Cortés, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janet Solis, Alexandra Crispín, Esperanza Solorzano, Pistacho, Naivi Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez.